Voy a darles unos 5 minutos más, como a la 1:33, 34 por ahí. Culminamos. Ok. Recordé que fue a silenciar el... Gracias.
Ya casi voy a dar solo 2 minutos más para terminar. Igual apenas termine automáticamente sale, ¿verdad? Solamente queda un estudiante. Me voy a darle un chancecito a Daniel Moreno para que termine. Supongo que le faltan como 2 preguntas, ¿verdad? Algo así. Ya casi, ya casi. Listo, veamos acá que ya terminó el quiz. Y lo que quiero hacer es revisarlo con ustedes, ¿ok? Veamos por acá. Bueno, felicitar a todos y todas, ¿verdad? Igual es un quiz ahí sorpresa, entonces a todos, no sé qué tanto hayan estudiado o no, ¿ok? Hay una que está mal, seguramente todos se dieron cuenta que hay una que está mal, ¿verdad? Bueno, el cateto opuesto es el opuesto al ángulo que se va a encontrar, ¿verdad? El valor de sen de 45, que es raíz de 2 sobre 2, muy bien. Eso es el valor de tangente de 30, que está bien. Y el que está mal es este. ¿Por qué coseno de 60 es un medio? Entonces esta, pues acá marcaron correctamente, pero coseno de 60 es un medio. ¿Ok?
Bueno, dice la suma de los ángulos internos de un triángulo. Vean que aquí todos la tuvieron buena. En esta, ¿cómo les fue? ¿Cómo hicieron esta de acá? ¿La pudieron hacer? ¿No la pudieron hacer? ¿Cómo les fue? Yo usé el teorema de Pitágoras. Muy bien, ¿verdad? Es como si tuviéramos por acá la base Pitágoras, perfecto, ¿sí? Vean que aquí la siguiente, de hecho, nos ayudaba. Teníamos acá este es como el árbol, ¿verdad? Y aquí teníamos la otra medida de la sombra y ocupábamos la hipotenusa, entonces Pitágoras. En esta tenía que usar tangente y les daba pues este de acá, ¿ok? Solamente con tangente salía. Tangente de alfa es igual a 100 sobre 1000, ¿ok? Y ahí les quedaba. Profe, ¿yo cómo sé cuando me piden el ángulo o cuando me piden la tangente? ¿Cómo? ¿Yo cómo sé cuándo me piden el ángulo o cuándo me piden la tangente? Bueno, aquí es que específicamente le están diciendo alfa. Entonces, alfa es este ángulo de acá, ¿verdad? Entonces ahí le están pidiendo específicamente el ángulo. Yo por acá, denme un momento. Tengo un documento que acá está. Sí, acá está. Voy a enseñarles un documento que tengo por acá. Voy a parar acá. Es como unas soluciones a estas, para que entiendan mejor, a este quiz. Veamos acá. Ok, un momento. Acá están, vean. Lo que nos están diciendo, ¿verdad? Las representaciones sería algo así. Bueno, esta es la que teníamos ahora, ¿verdad? En realidad esa representación sí nos la dan. Entonces, observemos que si nosotros recordamos bien, tangente del ángulo, ¿verdad? Escribirlo por acá. Tangente del ángulo alfa es igual al opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, si observamos bien, en realidad el cateto opuesto sería específicamente este de acá, ¿verdad? Sería este, el opuesto. Y el adyacente sería este de acá. Entonces, tenemos la tangente de 100 sobre 1000, que es igual a 1 sobre 10. Y acá también muy importante, ¿verdad? Que en realidad esto lo hemos hecho desde la clase pasada para calcular lo que es las soluciones de las ecuaciones trigonométricas, en este caso en nuestro caso intersecciones con los ejes. Por ejemplo, ¿qué pasaba si nosotros al analizar intersecciones teníamos la ecuación o obtenemos la ecuación tangente de x igual a 1? Pues nuestra incógnita, ¿verdad? Sigue siendo x. ¿Ok? Entonces, en este caso, el papel de x lo toma alfa. Entonces, venimos por acá y alfa sería arco tangente de 1 sobre 10. Y bueno, ahí pueden usar diferentes recursos. Pueden usar la calculadora para aproximar la medida de este ángulo en grados, si lo tienen en grados. O radianes, digamos, si tienen el ángulo en radianes, la calculadora en radianes. Sin embargo, yo se los pedí ahí, bueno, en el quiz, ¿verdad? En el quizito ese que hicieron el día de hoy, se les pedía en grados, ¿ok? Bueno, entonces eso en cuanto a ese ejercicio. Voy a salir de acá y les voy a devolver
a la revisión del quiz. Bueno, observemos que los demás son muy similares, porque cuando queremos encontrar el valor de A aquí, igual, yo por acá tengo otra solución, ¿verdad? Que les puede servir. Eh, acá está. Entonces voy de nuevo hacia otro lado. Observemos que en realidad lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Es empezar ahí tenemos la representación que nos dan y tendríamos que despejar el C. Entonces, todo esto, digamos, tiene relación con las ecuaciones que hemos visto anteriormente, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones racionales o ecuaciones de cualquier, que nos generaban las funciones que hemos visto hasta el momento. Entonces, pues despejamos el valor de C y nos da que C es igual a 102,4 sobre tangente de 55. Aproximan ese valor y después pueden usar Pitágoras o incluso pueden usar otra razón trigonométrica, ¿verdad? De hecho, vean que a ustedes les piden en ese ejercicio el valor en ese ejercicio les pedían el valor de A. Entonces, esta es una manera, digamos que la manera larga. Pero, ¿qué más podrían hacer ustedes? ¿Una forma corta o cómo lo podrían solucionar de una manera más corta? ¿Qué me dicen? ¿Cómo lo harían? Vean que es con respecto a este ángulo. Entonces, tenemos relación este lado y este de acá. Con ley de senos. Con ley de senos no, porque no lo hemos visto, sino que sería con la identidad trigonométrica que tiene relación con el sen. Entonces tendríamos sen de 55 grados, sería igual a 102,4 sobre A. Y acá inmediatamente nos da el valor de A, que es el que nos piden como interrogante, ¿verdad? Sería igual a 102,4 sobre el sen de 55 grados. Ok, entonces ven que pueden hacer uso de diferentes. Sí, ahí digamos que no hemos visto ley de senos, entonces no se puede, ¿verdad? Entonces sí es importante porque sí, sí se puede usar ley de senos, sin embargo no lo hemos visto. Para efectos de nuestro curso lo que podemos usar son razones trigonométricas. Ok, voy a salir de acá. Vamos a ver, estábamos acá. Bueno, la siguiente era, esta es similar a la anterior. Esta también es muy similar, ¿verdad? Susana está volando una cometa que se queda atrapada en un árbol. Use el dibujo para calcular la altura. Bueno, entonces acá, ¿verdad? Vean que podemos usar la tangente 44 igual a esta altura que llaman h sobre 90 pies y les da este valor. ¿Ok? Igual este de acá, ¿verdad? Esos eran un poco más simples, lo único que tenía que ver era la posición del triángulo y en cuál es la hipotenusa. Entonces, acá nos dicen tangente A, que sería opuesto sobre adyacente. 30 sobre 40, que es igual a 3 cuartos, es decir, es la C, ¿verdad? Y así sucesivamente con las demás. Aquí es despejar.
algo similar a lo que hacíamos ahora, igual a a las otras dos, sí, ¿verdad? Y hasta acá llegaba el quiz. Ok, entonces era nada más de tener bastante cuidado ahí con respecto a la posición del triángulo, lado hipotenusa, ¿verdad? Y cuáles eran los catetos, dependiendo del valor o del ángulo en el que yo me estaba. Por ejemplo, si me refiero a ese es el cateto opuesto y ese es el cateto adyacente. Profe, Dime, Andrés. ¿puedes devolver un momento a la de tangente de 22, me parece, sobre... No, 22 sobre tangente 12. Es que a la Ajá. hora de yo despejar eso me da... Déjame ver un momento. Que me parece que cuando lo hice me dio como un número más alto. Igual lo tuve bueno por la aproximación, pero nada Ujú. más quería ver si los números sí daban bien. Sí, ahí tendría que ser 22 sobre tangente de 12, ¿verdad? Igual acá lo podemos ver en Wolfram porque esto Ah, no no, no, lo... olvídalo, si no dio bien, seguro algo hice mal y Ah, un bueno, bueno, número. está Pero listo, bien, gracias, profe. con gusto. Bueno, entonces, pues ese sería el quizito, ¿verdad? Que les quería, pues, presentar el día de hoy. No sé qué les pareció, si les gustó. Igual esta es la última semana, ¿verdad? Muy seguramente la otra clase también voy a hacer un quizito, algo así, para repasar temas y demás. Pero bueno, si quisiera saber qué les pareció. Bueno, de mi parte a mí sí me gustó. Ok, muchas gracias, Julián. Bueno, si quieren, sí, muy bien también, ¿verdad? Lo que nos comparte Nicole, que ayuda a saber en qué es, digamos, ocupamos reforzar un poquitito más. La siguiente clase sí les pienso, pues, hacer un quizito tipo, no tanto examen, ¿verdad? Pues si no, no sería un quiz, duraríamos toda la clase y eso no es el sentido, es un quizito así de 20 a 30 minutos máximo, ¿verdad? Pero sí que ustedes vean en qué conceptos, como dice Nicole, ocupamos reforzar un poquitito más, ¿verdad? Eh, Continuando. Yo por acá tengo un documento que pues me parece bastante bien, que es con respecto a las principales identidades trigonométricas. Entonces los voy a enseñar. Recuerden que la clase pasada, incluso ya ustedes tienen a su acceso, ¿verdad? Em, Ecuaciones trigonométricas, tanto tienen variadas, ¿verdad? Porque están las de la clase de la mañana, tienen el video y el PDF y tienen las de su clase. Entonces tienen bastante variedad de ecuaciones trigonométricas. El siguiente tema es el tema de entidades. Pero, bueno, así le llamamos, pero en realidad se usa es para simplificar expresiones trigonométricas o el criterio de funciones trigonométricas y expresarlo en términos ya sea de lo que nos pidan, ¿verdad? Este, haciendo uso de identidades. Entonces, por acá tienen el resumen de las principales. Sin embargo, a pesar de que sean las principales, no todas las vamos a ver. Por ejemplo, las que están marcadas así, como están acá, ¿verdad? Es que todas las de esta sección son importantes. Es decir, o todas las vamos a ver en nuestro curso. Entonces, todas las de identidades básicas son importantes. Las pitagóricas, recordemos que, por ejemplo, aquí tangente que es igual a seno sobre coseno también sale a partir de la circunferencia trigonométrica. Las identidades pitagóricas, por ejemplo, que sen cuadrado de zeta más coseno cuadrado de zeta es igual a 1, esta la deducimos a partir de la circunferencia trigonométrica. Recordemos bien, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, porque aplicamos Pitágoras, ¿verdad? En la circunferencia trigonométrica y
Así obtenemos que x es igual a coseno y y es igual a sen, entonces x cuadrado más cos cuadrado es 1. Esta la dedujimos, ¿verdad? Y a partir de esas se deducen estas de acá. Estas son las fundamentales, las que les estoy marcando en verde. No significa que estas no son importantes. Sin embargo, para efectos de nuestro curso, las que más vamos a usar son estas, ¿verdad? Esto ustedes lo van a tener, entonces, como ustedes lo van a tener ahí, en los cursos posteriores de cálculo, sí las van a usar. A menos de que su área sea ciencias económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas, que no, bueno, no todos, ¿verdad? Porque si estudian economía, sí tienen que ver, sí llevan 1001. Pero el resto de carreras de ciencias económicas, excepto economía, no ven trigonometría en cálculo. ¿Ok? Bueno, de la paridad de funciones, ven que aquí también les estoy marcando cuáles son las importantes. Me hizo falta una nada más. La que me hizo falta fue esta. Esa es importante también. Vamos acá abajo. Y vean que acá abajo, cuando yo les marco todo, bueno, aquí son todas importantes. Es decir, tienen que aprenderse esta y esta. Hay una manera aquí, digamos que me parece que es un recurso bastante bueno. En este semestre ustedes tienen una particularidad y es una ventaja y una no ventaja, digamos. Porque si ustedes se ponen o se dijeran, no, pero ¿para qué yo me las voy a aprender si el examen es virtual y yo voy a tener esto a mano? Como les digo, es una ventaja y es una no ventaja. Porque si ustedes estuvieran en un examen o si su examen fuera presencial, eh, el examen es individual, ¿verdad? Pero si el examen fuera presencial y con 3 horas o así, resulta que tienen que aprenderse lo que son todas las entidades. ¿Y por qué es una no ventaja? El hecho de que ustedes piensen que no se las tienen que aprender. Que, digamos, el otro semestre, puede ser que todo el semestre sea virtual, como puede que no, porque el comunicado dice que todo depende del avance de la pandemia, ¿verdad? Sin embargo, supongan que no y inicia regular y los exámenes son como antes, tendrían ya que saberse varias identidades, incluso en cálculo 2. En cálculo 2, saber, para los que estudian ingeniería, ¿verdad? Incluso economía, saber usar identidades trigonométricas es muy importante. Incluso en cálculo 3 también, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una ventaja y es una no ventaja. Yo siempre les digo, como algunos recursos, por ejemplo acá, en SEN, en la suma de ángulos para el SEN y la resta. Entonces hace varios años unos estudiantes me dijeron que ellos se los habían aprendido con la del SEN, digamos, decían que, bueno, San Carlos, San Carlos. Y ya con eso sabían que eran SC, SC. Y nada más lo que alternan en los ángulos, ¿ven? Y para el coseno era CCSS. Y bueno, decían que era Caja Costarricense del Seguro Social. Y así se lo aprendían, ¿verdad? Como les digo, son recursos que usan los estudiantes y que les ayuda un montón a aprenderse lo que son identidades. Y la tangente sí hay que aprendérsela sí o sí, así de memoria, ¿verdad? Sin ningún recurso o frase que nos ayude. El ángulo doble se deduce a partir de la suma y la resta de ángulos. No, la suma nada más de ángulos para tangente, coseno y sen. Y bueno, estas últimas no son menos importantes, pero no son tan usadas. Entonces, las que están marcadas son las que sí les recomiendo que pues se aprendan. No es solamente saberlas usar, sino aprendérselas. ¿Ok? Eh, bueno, y ya
empezar, digamos, con lo que es la materia. Bueno, el tema en sí, ¿verdad? Que nos compete, que son identidades trigonométricas. Vamos a ver lo que son los ejercicios que tenemos por acá. Aquí estoy. Un momento, denme un momento nada más para abrir este archivo que no lo tenía abierto. Acá está. Ok, voy a la sección que quiero que vean. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está ya. Ahora sí quiero que veamos esta parte. Bueno, no la están viendo, ¿verdad? Pero es esta. Quiero que veamos esta parte. Entonces, vean lo que dice el ejercicio. Dice reescribir el criterio de cada función trigonométrica utilizando identidades para obtener el criterio especificado o bien con las expresiones indicadas. Considere cada función definida en su respectivo dominio máximo. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos piden? Voy a hacer esta h hoy, ¿verdad? De acá. Pero el resto les va a quedar ahí de ejercicios. Incluso podríamos hacer otra, ¿verdad? Pero todo depende del tiempo. Vean que hoy es la clase corta y ahorita se nos acaba. Y bueno, yo quiero explicarles detalladamente todo esto de acá. Lo que nos dicen es que el criterio con ya uso de entidades aplicadas debe tener, por ejemplo, la primera secante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo llegar a secante menos 1 o a 2 por secante, ¿verdad? Siempre y cuando única y exclusivamente aparezca secante. En esta B tiene que aparecer nada más coseno. En esta tiene que aparecer únicamente sen de u medio, sen de u y u. Si aparece un coseno, está mal, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que lo que se refiere. Cuando dice una constante es un número real, ¿verdad? Cualquiera, es decir, tiene que, este jx resulta que es igual a una constante. Y esa constante puede ser 1, puede ser 2, puede ser raíz de 3 menos pi, cualquier valor real. En realidad solamente uno, ¿verdad? Pero hay que encontrar cuál. ¿Ok? Bueno, voy a continuar. Ok. Y vamos a hacer, ya les dije que vamos a hacer esta, ¿verdad? Si nos da chance, pues hacemos otra. Pero por el momento solo vamos a hacer esta de acá. Ok. Voy a salir. Bueno, acá estamos ya en el grupo nuestro, ¿verdad? Y vamos a hacer uso de identidades. Ahí está. Tengo acá verlo diferente, renglones y cambiamos el colorcillo el día de hoy, ya que estamos finalizando para hacerlo diferente, ¿verdad? Igual hay a veces lo cambio. No sé, casi ni se ve. Hagámoslo así. Ok. Yo creo que ahí se me dio, pero bueno, tampoco quiero que sea así como feillo. Ok, así. Bueno. Ok, ok. Tengo un momento para devolverme. Ahí está.
Tenemos que H de U, ¿verdad? Recuerden que es el ejercicio 1 de identidades de nuestro curso. Entonces, recordemos la instrucción, que es una función trigonométrica definida en su dominio máximo y codominio R, y que tenemos que expresar el criterio de esta función, que sería h de u igual a coseno de u medios más pi medios más sen de u más pi, y todo esto de acá entre 2. Ok, h de u es igual a este criterio de acá. Recordemos que tenía que expresar o tenemos que expresar nuestro criterio únicamente, y voy a ponerlo acá nada más como recordatorio, en términos de sen de u medio, de u medios, sen de u y u. Es decir, estas son las únicas alternativas que tenemos para llegar a nuestra solución. Si al final nos aparece, por ejemplo, coseno de u, está malo. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque vean que lo que nos piden es esto de acá. ¿Ok? Entonces yo, además de ir realizando cada uno de los pasos, ¿verdad? Voy a ir justificando cada paso. Entonces, recordemos lo siguiente. Recordemos que la suma de ángulos para el coseno de A más B, y recordemos que era caja costarricense, no, perdón, coseno es, sí, caja costarricense de Seguro Social. Entonces decimos CC, SS, es decir, coseno, coseno, seno, seno. Solamente que el coseno cambia de signo. Entonces, si tenemos coseno y tenemos ángulos sumados, pues se separan por un menos. ¿Ok? Entonces venimos acá y decimos que entonces nos quedaría coseno de A por coseno de B menos sen de A por sen de B. Pero ustedes me pueden decir, bueno, ¿quién es A y quién es B? ¿Quién es A y quién es B? En nuestro, o sea, esta es la identidad, lo que tenemos en verde, pero ¿quién es A en nuestra función? U U2 y medio. Pi2. U medios y B pi medios, perfecto. Y ahora vamos a usar para el sen la suma. Y el sen sí era San Carlos, ¿verdad? Entonces tenemos sen de A más B es igual a sen de A por sen de B. Y el sen, perdón, sen de A, y aquí tengo que cambiar porque es un cos. Cos de B más el sen no cambia el signo, ¿verdad? Entonces si es la suma, queda aquí es suma. Entonces sería sen de A cos de B, sen de B cos de A. Pues vean que es alternarlo. Entonces sí es como SC más SC. Y seguramente por eso es que se les ocurre a los estudiantes lo de sacarlo, San Carlos. ¿Ok? Y nada más lo hacen. Profe, el último cos le puso una B. Ah, sí, al último le puse un B y era una, ¿verdad? Gracias. Aquí es una A. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí podemos aplicar estas identidades, ¿verdad? Y nos quedaría de la siguiente manera. Observemos que nos quedaría, voy a hacer esto un poquito más grueso para que quede mejor. Nos quedaría coseno de U medios por coseno de pi medios menos, y esto sí es un poquitito más largo, ¿verdad? Sen de A, y sen de A sería sen de U medios.
por 100 de pi medios. Más a esta de acá que acabamos de hacer es únicamente, ¿verdad? Esta tiene relación únicamente con todo esto que acabamos de hacer, ¿verdad? Ahí es donde tenemos la igualdad. Ahora sí, hagámosla del 100, ¿verdad? Hagámosla de este lado. Entonces sería más sen de A, pero A es U, ¿verdad? Por cos de pi. Más sen de pi por cos de U. Y bueno, todo esto de acá, ¿verdad? Todo este montón de términos que tenemos en el numerador, vean que, bueno, voy a hacer esto un poquito más pequeño, nada más para que pueda hacer esto de acá, porque todo esto de acá entre 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estos términos que voy a marcar aquí, este término, este de acá y este de acá, son términos que se pueden simplificar. Son constantes en realidad. Coseno de pi medios es 1. Pues estos son 1. Sen de pi medios, perdón, estoy mal. Coseno de pi medios es 0. Sen de pi medios es 1. Coseno de pi es menos 1 y sen de pi es 0. Así. Eso ustedes lo pueden hacer fácilmente pensando, y si ya todos estábamos familiarizados con la circunferencia trigonométrica, es súper fácil. Porque pi medios, ¿verdad? Es el ángulo que está así. Eso quiere decir que ahí tenemos 1,0. Y como coseno es x, ¿verdad? Es 0,1, perdón. Y como coseno es x, entonces ahí tenemos al 0. Seno de pi medios es 1, coseno está cuando damos una vuelta entera, pi, ¿verdad? Entonces ahí sería el punto menos 1,0 y coseno es x y sen es y. Entonces vean que todo eso se hace, o sea, no hay necesidad ni de sacar la calculadora acá. ¿Ok? Entonces observemos que ya al final nos quedaría coseno de u medios por 0. Entonces ya en realidad ni siquiera lo vamos a escribir. ¿Para qué, verdad? Porque es un 0. Ahora entonces nos quedaría menos 1. Entonces sería 1 por sen. Entonces sería sen de u medios. Este término, ¿verdad? Es todo esto. Todo esto de acá es como multiplicar 1 por sen menos sen de u medios, que queda menos sen de u medios, ¿verdad? Después, observemos que esto se cancela, ¿verdad? Y ese se cancela porque estos son 0 también. Entonces nada más nos quedaría menos sen de u. Y todo esto sobre, yo esto lo copié mal, creo, porque aquí en el denominador había no un 2, sino una u. Sí. Y acá u. Y acá u. Listo. Y ya llegamos, porque si observamos, el criterio tenía que expresarse únicamente en términos de sen de u medios, sen de u, y eso es lo único que tenemos acá. Que están separados por constantes, es decir, sumas o restas, pues sí, todo bien. Pero son los únicos términos que nos pueden aparecer, y eso es correcto. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profe, ¿y qué pasa con el último cos que está ahí? Ok, veamos que... Ah, no, ya vi, multiplica por 0. Sí, perfecto. Es por esa razón que se elimina. Sería 0 por coseno. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, no, tal vez todas. No, ninguna. No. Todo bien, entonces. Entonces ya los puedo poner a hacer todas aquella lista, ¿verdad? Y me la hacen en 5 minutos. No, mentira.
Ok, voy a salir de acá porque si nos da tiempo para ver otras, ¿verdad? Voy a ver acá, ok. Hagamos esta, la que sigue, que es la J, ¿verdad? Porque es interesante ver cómo una expresión, una función trigonométrica, llega a simplificarse de manera que solamente nos quede coseno, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta de acá, ¿ok? Listo. Solo nos queda una constante, yo dije coseno, nos queda una constante. Vamos a ver. Ahí, aquí voy a compartir pantalla. Ya vamos con el ejemplo 2 del día de hoy. Muy grandecito. Ejemplo 2. Y dice lo siguiente, tenemos una función j de x igual a 1 menos coseno de 2x entre sen al cuadrado de x. Así. Y lo que nos dice, ¿verdad? Lo que debemos recordar es que debemos expresar el criterio de esta función en términos de una constante. Constante, ¿ok? Esto es lo que debemos recordar. Esto es nuestro recordatorio, tal y como lo hicimos acá arriba con el anterior, ¿verdad? Este es nuestro recordatorio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hacer uso de identidades, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿qué identidades voy a usar yo acá? ¿Qué identidades podemos usar? Bueno, entonces ustedes podrían devolverse a la lista. Y en la lista, ¿verdad? Y así es como uno se las va aprendiendo. No tiene que ir viendo la lista, pero bueno, ya aquí yo no la voy a, digamos, que tomar, sino que yo voy a decir que coseno de 2a es igual a coseno cuadrado de a menos sen cuadrado de a. Así. Ese sería el coseno cuadrado de a. ¿Ok? Eso ustedes lo pueden ver, digamos, en la lista que yo todavía no se las he mandado. De hecho, sería bueno que de una vez se las envíe porque después se me va. Voy a mandárselas de una vez, ¿verdad? Porque después no se las envío y qué tortón. Vamos a ver. Guardémoslo aquí. No. Descargas y guardar. Lo que quiero es mandárselas de una vez, ¿verdad? Para que no se me, para que ustedes las vayan viendo. En realidad, ahí si tienen el teléfono, si tienen, que ustedes de una vez las vayan viendo. Ya casi. Se tarda un poco y listo. Acá está. Ahí en el grupo está ya las identidades marcadas con lo que yo les dije cuáles eran las más importantes, las más usadas. Ahorita se envía, ¿verdad? No sé por qué no se envía. Ya ahora sí se envió. Listo. Ok. Y me vuelvo acá. Ahora sí estoy de nuevo acá. Ahí eso es para que ustedes lo vayan verificando y vayan viendo y vayan diciendo, uy, si coincide con lo que está escribiendo el profe ahí, ¿verdad? O así.
que en realidad así es como ustedes van a ir estudiando, es decir, van a llegar y van a ir viendo las identidades cada vez que las van a usar, hasta que llega un punto donde se las aprenden, ¿verdad? Que practican tanto, que yo sé que ustedes van a practicar un montón, que se las aprenden todas. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean que el criterio JX, ¿verdad? Voy a ir escribiéndolo por acá. Así sería igual a 1 menos, abrimos paréntesis, porque ese menos me va a afectar a todo. ¿Ok? Entonces tenemos que abrir paréntesis. Escribí una y es un X. Sobre sen al cuadrado de X, así. Ahora voy a eliminar esos paréntesis, ¿verdad? Que nos estorban bastante. Y ahora como yo todavía no veo una constante ahí, yo veo todavía álgebra ahí, variables y cosenos y todo, todavía no he llegado, ¿verdad? Usé identidades, pero todavía no he llegado. Pero yo logro observar que hay un denominador que se me tiene que cancelar. Porque si es una constante, ese denominador de alguna manera se tiene que cancelar. Entonces uno piensa y uno dice, bueno, en el numerador yo tengo que expresar ese criterio en términos únicamente de sen, ¿verdad? Porque si se ocupa que se cancele, entonces vamos a expresar el numerador en términos de sen, nada más. ¿Ok? Entonces yo me voy a las identidades y resulta que hay una que dice lo siguiente. Hay una que dice que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos c cuadrado. En realidad esta es de las más fáciles de aprenderse, porque se deduce de la circunferencia de la fundamental coseno cuadrado más c cuadrado es igual a 1. Si ustedes despejan, ¿verdad? Entonces coseno, pasan acá, suman en ambos lados menos c cuadrado, entonces queda 1 menos c cuadrado, ¿verdad? Y hagámoslo en términos de a para que quede bien. O sea, que quede diferente a lo que estamos haciendo. Entonces yo observo que sucede esto de acá. Denme un momento para ir a traer el cargador, si no se me descarga la computadora. Bueno, continuemos. Ya, vamos a ver. ¿En qué estaba acá? Ok. Bueno, entonces este coseno que yo observo aquí, lo puedo cambiar por la identidad que veo por acá, ¿verdad? De manera que nos queda 1 menos, abrimos paréntesis, 1 menos, digamos que yo ahí estoy haciendo todo paso a paso, pero ustedes, si observan ese menos y saben que me cambia todo, de una vez pueden escribir como menos 1 más n, ¿verdad? Entonces queda sen cuadrado de x más sen al cuadrado de x sobre sen al cuadrado de x. Así. Ok, ahora sí vamos a eliminar ese paréntesis que de nuevo nos estorba un montón. Cuadrado más n cuadrado sobre n cuadrado de x. Y podemos observar aquí que se cancela el 1 con el 1. Eso nos da 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que solamente nos queda n cuadrado más n cuadrado, que es igual a... ¿A qué es igual? En cuadrado.
No. 2 en cuadrado. 2 en cuadrado. Si nosotros x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, ¿verdad? Tengan mucho cuidado porque desde el primer día de clases lo vimos, que cuando tienen los mismos términos, ¿verdad? Lo que se hacen es sumar los coeficientes y cada sen tiene un coeficiente 1, ¿verdad? Entonces quedaría 2. Por lo tanto, quedaría 2 seno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x. Aplicamos la ley de cancelación porque aquí tenemos puros productos. Y observemos que ya nuestro resultado sería 2 por 1, que sería igual a 2. Y listo, llegamos. Entonces observemos que todo esto que tenemos al inicio es igual a 2. De hecho, si nosotros queremos ir un poco más allá, ¿verdad? Y ver la gráfica de esta función, a ver qué pasa. Vamos a analizar la gráfica de esta función. Nada más denme un momento. Ok, ya casi, ya casi. Mi compu está un poco lerda. Ya casi. Ya se abrió GeoGebra. Y es que a veces como los tengo abierto en la aplicación, ¿verdad? Y queda súper bien, pero bueno, ya la abrí. Vamos a hacer la gráfica de y igual 1 menos coseno de 2x. Todo esto sobre sen de x. Todo esto al cuadrado, así. Ok, no sé por qué no me lo está graficando. Y igual a 1 menos coseno de 2x. Todo esto sobre sen de x por sen de x. Ven, ahí está ya. Esperen, ahí está. Voy a eliminar este punto que no sé por qué se me creó. Borrar. Vean que esa gráfica de la función es una recta, como y igual 2, nada más, ¿verdad? Porque se simplifica por completo. Ahora, ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque acá lo que nos dibuja GeoGebra es una línea continua. Pero eso es cierto, ¿o no? ¿Qué me dicen? O sea, ¿cuál es el error, digamos, que podemos tomar al ver al interpretar lo que nos da como resultado, pues, GeoGebra? Que las funciones, que la función no tiene las restricciones del denominador. Ajá, ¿y cuáles son las restricciones aquí entonces? Los ceros de sen de x. Exacto, es decir, pi, 2pi, 0, incluso restricción, ¿verdad? Menos pi y así sucesivamente. Eso no lo está considerando, digamos, GeoGebra, aunque tal vez si agrandamos o si puede ser que veamos algún punto abierto, ¿verdad? Pero es muy probable que no por eh, por los, o sea, en realidad, de la aproximación es tan cercana, ¿verdad? A que no la podamos ver, ¿ok? Sin embargo, nosotros sabemos que sí existen esas restricciones y que en realidad hay, por ejemplo, en 0,
en 0,2, ¿verdad? Ahí específicamente, digamos, yo puedo crear, por decirlo así, un punto que sea abierto y eliminar la etiqueta de ese y observar, digamos, que ahí en 0,0 hay un punto abierto, al igual que lo está en pi,0, perdón, pi,2. Este punto también es un punto abierto, al igual que en 2pi, que en 3pi, que en 4pi, que en -pi. Todos esos son puntos abiertos, digamos que no nos lo representa explícitamente GeoGebra, pero que nosotros, con nuestro conocimiento, ¿verdad?, de funciones, sabemos que, no, ahí no era este, era este. Sabemos que pasa esto de acá. Entonces tenemos este, por acá tenemos otro, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Voy a hacer nada más el último. Menos pi,2. Y ahí lo podemos hacer eso infinitamente, ¿verdad? No lo voy a hacer, si no, evidentemente nunca voy a terminar. Ahí. Ok, ahí lo podemos seguir haciendo, ¿verdad? Con 6,28 menos 6,28 aproximadamente y así sucesivamente. Ok, bueno. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Verdad? Lo que son, o sea, todo en realidad. Hay cosas que me gustan más, pero en realidad ahí, pues, siempre, como les digo, o sea, me gusta siempre, ¿ok? Lo que pasa es que hay, digamos, cuando uno ve este tipo de cosas o este tipo de resultados, voy a enseñárselos. Nomás este es uno. Que no sé si ustedes han escuchado del tema de fractales. Y eso lo podemos entender muy bien. ¿Ok? Porque, vean, no están viendo nada, ¿verdad? Aquí. Profe, los fractales son como figuras geométricas irregulares. Más o menos, sí, digamos. En realidad un fractal tiene diferentes formas, ¿verdad? Hay unos, como es infinito, o sea, el fractal, aquí el n yo lo voy a hacer fijo, ¿verdad? Que va a llegar a un punto, es decir, va a tener un tope, pero yo puedo hacer que el n tienda a infinito y vean lo que se va, este es el pitagórico. Entonces yo creo a partir de un cuadrado, ¿verdad? Y un triángulo. Después vuelvo a crear cuadrados en sus lados. Y así sucesivamente, vean. Y ahí nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Y ahí hasta n igual 10. Pero bueno, si yo le hago un zoom y digamos que hago tender eso a infinito, en realidad debería haber exactamente lo mismo siempre, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer esto que tienda a más infinito y seguiría viendo aquí rectángulos que cuadrados, que rectángulos y así. Esa es la idea de un fractal, digamos, en su manera más básica e intuitiva, ¿verdad? Que nosotros le hacemos zoom a la imagen y se sigue viendo lo mismo. Claro, aquí yo lo llegué digamos, la herramienta, porque esto es una herramienta que nos da GeoGebra ya lista. De hecho, pues ahí podemos hacer referencia a Manuel Seda, que y es el que creó este fractal, digamos, en GeoGebra, ¿verdad? Pero si nosotros lo hacemos tender a más infinito, digamos, ustedes pueden hacer zoom y siempre llegar a ver la misma imagen, digamos, o ver la misma proporción, ¿verdad? Eso es uno, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya me salí.
Ahí. Ese es uno. Hay unos también muy interesantes, digamos, a mí me encantó ver este de acá, igual de Manuel Seda, ¿verdad? Que vean que yo puedo manipular esto y vean cómo se hace. Y después me devuelvo, ¿verdad? Y vean, es un árbol de fractales, digamos. Entonces vean qué chiva cómo se va haciendo. E igual, digamos, uno aquí le hace un zoom. Bueno, aquí, ahí sí me deja hacer el zoom. Ven, uno le hace un zoom, siempre va a haber, digamos, que la misma imagen. Pero bueno, eso es por cómo está programado, pues de acá, que siempre vamos a ver lo mismo. Pero, por ejemplo, yo puedo mover puedo moverlo hacia allá y crear así, y yo la verdad cuando me puse a buscar esto me divertí un montón moviendo estos chonchillos, ¿verdad? Y, entendiendo en sí que es un fractal, ya uno tiene pues esa idea y esa noción de lo que es un fractal y matemáticamente esto tiene demasiada eh, aplicación también. O sea, hay demostraciones que se han hecho sobre fractales, inclusive. Ok. Sí, ese sí, digamos, bueno, no sé, lo de química sí, creo que sí. Yo llevé el curso de química uno también. Este es otro que tiene que ver con una serie, digamos, cuando ustedes, espero que, aquí, devolver. Por ejemplo, eh, hay una serie que, no de Netflix ni nada de eso, ¿verdad? Sino que se llama series numéricas. ¿Qué es lo que hacen las series numéricas? Sumar números infinitamente, así simple, digamos. O sea, suma números con un cierto patrón de manera infinita. Resulta que esa suma a veces tiende a un número. Aunque ustedes no lo crean, si uno suma términos infinitamente, puede llegar a ser 3. Es decir, si yo sumo, por ejemplo, un medio más un tercio más y así sucesivamente, esa puede ser que no. Pero, por ejemplo, un cuarto más, o como esta de acá, vean, un cuarto más un 1 sobre 4 a la 2, más 1 sobre 4 a la 3, más 1 sobre 4 a la 4. En realidad lo que estamos haciendo es sumando cuartos de un cuadrado. Por ejemplo, yo sumo estos 4, después un cuarto de estos 4, después sumo tipo eso, así voy, digamos. Entonces se me va formando pues esto. Y vean que en realidad no se sale del cuadradito. En realidad al final esto va a tender a hacerse un cuadrado infinito, digamos acá, en donde esta pequeña proporción que yo veo aquí, este pequeño cuadradito, va a ser insignificante cuando el n tiende a infinito, ¿verdad? Y eso me da un tercio. Así, digamos, bueno, al menos yo cuando vi esto ¿cuándo fue? En el 2014 que yo hice sesiones y series de potencia, bueno, uno queda sorprendido, digamos, del hecho de ver cómo la matemática o cómo, digamos, entender bien uno está sumando términos. Uno al final dice, pues, al menos yo, digamos, tenía esa noción, ¿verdad? Y totalmente errónea, ¿verdad? De que uno suma cosas infinitamente y siempre va a dar infinito. Eso es falso completamente, ¿verdad? O podemos tener esa idea, pero eso es falso. Resulta que son términos tan pequeños que al final van a tender a darnos un tercio. O sea, esos términos quizás son un poco grandes, pero cuando tienden a más infinito, imagínense ya el término doceavo, que es un n pequeño en realidad. 1 sobre 4 a la 12, ya 4 a la 12 es un número enorme, ¿verdad? Si lo vemos solo 4 a la 12, sería multiplicar 4 veces 12, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, fuera 100 o fuera 1.000.000, o el n ya cuando tiende a infinito, ¿verdad? Nos da un tercio, sumar todos esos términos. Imagínense ustedes, digamos. Bueno, y ahí ustedes, esta no. De hecho les puedo pasar este link para que ustedes igual se diviertan un rato si gustan de este tema.
No sé por qué. Siento que aquí, vean este es un fractal también bastante bonito. Esperemos que me funcione. A ver si lo muevo. Ahí. Es que el internet creo que está un poquito lento. Ah, no, es que este está automático. Ya. Vean. Este parte de la base de un triángulo. Entonces, si n es igual a 2, ¿verdad? Vean que ya tenemos, digamos, el triángulo, pero bueno, básicamente aquí tenemos 6 puntas, ¿verdad? Es decir, 3, como si fuera 3 a la n, ¿verdad? 3 a la 1, entonces ahí tenemos 3 puntas. Bueno, no, en realidad no, 3 por 2. Ahí uno le podría encontrar el patrón que tiene pues esta serie, ¿verdad? No, no es el que yo les dije. Y así sucesivamente van teniendo las puntas y así. Y bueno, ¿cuál es la particularidad que tiene este de acá? Que igual, si ustedes le hacen un zoom, y vean con el poquito n, o con el n tan bajo que nosotros tenemos, que ya en realidad uno lo aumenta y en algún momento vamos a llegar a ver el triángulo, la figura, digamos, como la teníamos anterior, ven. Ahí digamos que ya lo podemos ir viendo. Imagínense que el n tiene infinito, en realidad esto se nos va a hacer de hecho si ustedes buscan en internet fractales, hay unos que los hacen hasta en tercera dimensión y son súper chivas, porque igual, si lo hicieron con un n muy grande, que un n muy grande para nosotros no es el infinito, porque si no, no lo vamos a... O sea, una imagen tendría que ser así lo suficientemente potente para... pero aún así el n podría ser 1.000.000, digamos. Es decir, nunca va a ser infinito, porque uno con la idea del infinito no. Pero sí uno puede hacerle zoom y zoom y zoom y uno hasta se cansa de hacerle zoom y no siempre se llega a ver la misma imagen. Son cosillas que ustedes pueden como investigar ahí en internet. Ah, yo les iba a pasar el link por si quieren eh, pues travesear ahí un rato. Ver. Ahí está. Ok. Bueno, ahora sí ya pues terminamos la clase. Espero que les haya sido pues de provecho y nos estaríamos viendo. Yo espero el jueves hacer como una pequeña clase de repaso en las horas de consulta, porque bueno, a veces siento que no se aprovechan del todo. Como ya se viene el examen, quiero hacer una clase de repaso ese día, entonces yo les aviso la hora. Okay. Igual voy a estar disponible todo el día, pero específicamente a una hora, digamos, yo voy a abrir un enlace en Zoom para una clase de repaso. Okay. Entonces ahí les estaré avisando la hora. Okay. Bueno, entonces ahí nos estamos pues viendo y que la pasen bien. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.